necesito de Jesús. En el hogar, en el hogar, en el hogar. Tú necesitas de Jesús. Si en mi hogar yo le recibo, si en tu hogar tú lo recibes y le invitamos a morar, ya verás que bien se vive, ya verás que bien se vive con Jesús en el hogar. En el hogar, en el hogar, en el hogar. Yo necesito de Jesús. En el hogar, en el hogar, en el hogar. Tú necesitas de Jesús. Si en mi hogar yo hago culto, si en tu hogar tú haces culto y le invitamos a Jesús, ya verás que bien se vive, ya verás que bien se vive con Jesús en nuestro hogar. Hola, buenas tardes. Queremos darle una cordial bienvenida a todos los que se han podido conectar en esta tarde. Hola, Melissa, ¿cómo estás? Hola Maite, bien, aquí muy entusiasmada, ¿cierto? Con nuestro primer Escuela para Padres y Red Familiar en conjunto, el Ministerio Infantil y el Club de Aventureros. Queremos darle una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Queremos agradecer por estar por este medio. Le queremos agradecer en especial a nuestra invitada de hoy, que va a tener el tema, la hermana Soledad Martínez. Ella pertenece a la iglesia de Yoyeo y es del distrito de San Antonio. Ella es profesora, licenciada en educación y nos va a traer el tema del culto familiar. Y también le queremos agradecer acá, veo a hermanos de la iglesia Villa Alemana Centro y a nuestra departamental de niños, la hermana Evelyn, que también se conectó ahí, y a Jocelyn, que es la esposa del pastor distrital. Les queremos dar las gracias por haberse conectado también durante esta tarde. Así que ahora los invitamos a orar. Melissa, ¿nos puedes dirigir en oración para comenzar con el tema de esta tarde? Muy bien, inclinemos el rostro entonces para orar. Querido Padre que estás en los cielos, te damos las gracias porque pese a que estamos lejos, Señor, podemos acercarnos a ti y con los hermanos de iglesia, Señor, y porque tú en esta tarde nos vas a hablar a través de la hermana un tema muy importante para nuestras familias, Señor. Te pido que tú te quedes con nosotros en este momento y que nos acompañes. Te lo pido por amor a Jesús. Amén. Muy bien, le damos el pase entonces a nuestra hermana Soledad, que nos trae el tema de esta tarde. Ya debería poder compartir la pantalla. Buenas tardes, queridos amigos, hermanas que nos están viendo desde distintos puntos de acá de esta quinta región. Un gusto poder estar con ustedes. Espero que estén bien en casa, muy atentos, ¿no es cierto?, a el tema que tenemos preparado para ustedes. Lo presentaba la hermana Maite como el culto familiar. Yo le puse un tiempo en familia para que podamos interiorizarnos, ¿no es cierto?, lo importante que es tener tiempo adecuado en cantidad y en calidad junto a nuestros hijos, principalmente a nuestro esposo, vamos a ver algunos beneficios de eso. Para comenzar, vamos a presentar un Power que nos va a servir de apoyo para poder dejar más claro, ¿no es cierto?, el mensaje de esta tarde. Debo decir, antes de comenzar el tema propiamente tal, de que yo soy, bueno, hace 30 años que estoy casada, tengo 3 varones, un hijo que tiene 29 años, el segundo tiene 24 y el tercero tiene 17. Los 3 son personas de bien. El mayor en este momento está ministrando en la obra del Señor en Coquimbo. El de al medio está estudiando pedagogía en matemáticas, es su segunda carrera, y el tercero está en cuarto medio. Tengo 50 años, 30 años de casada, como decía, y lo digo esto por un tema de que más que presentar un tema de estudios, de investigación y todo eso, voy a hablar de la experiencia. Si bien es cierto, soy profesora, ejerzo esta profesión hace más de 12 años,
Pero yo creo que cuando se trata de educar a los hijos, la experiencia, por mucho que uno lea libros, tenga los consejos de las mamás, ¿no es cierto? Uno va aprendiendo mientras está en el hecho, ¿no es cierto? En la práctica en sí. Por eso, en base a eso, entonces vamos a conversar, ¿ya? Les voy a presentar este tema entonces que yo titulé Tiempo en Familia. Y voy a comenzar contándoles que la policía de Houston, en Texas, hace algunos años atrás, presentó este simpático boletín o una simpática manera de poder llamar la atención principalmente a los padres. Dice allí como título y en rojo, ¿cómo criar hijos delincuentes? Suena un poco dura, ¿no es cierto?, el título, porque a nadie le gustaría, yo creo, ninguna mamá nos gustaría tener a un hijo delincuente. Y frente a esto, uno inmediatamente comienza a leer. 1, si usted quiere tener un hijo delincuente, entonces dele a su hijo todo lo que pida. Él pensará que tiene derecho a obtener todo lo que desee. Dele lo que quiera, déjelo. Si él quiere algo, usted déselo. Aunque eso signifique deudas, aunque eso signifique sacrificio, más horas de trabajo, déselo. Muchas mamás cometemos ese error, queremos demostrar el amor a través de las cosas materiales, ¿ya? Pero aquí estamos cayendo en un grave error. Número 2, si usted quiere tener un hijo delincuente, ríase cuando su hijo diga malas palabras. Es chiquitito, ríase nomás de las cosas que dice. Él crecerá pensando que el irrespeto, el ser irrespetuoso, es divertido. Por lo tanto, si lo dice en la niñez, lógicamente va a continuar con este hábito de mayor. Número 3, jamás reprenda a su hijo por su mal comportamiento. Crecerá pensando que no existen reglas en la sociedad. Por lo tanto, si usted quiere tener un hijo delincuente, no le diga nada cuando se porte mal. No, ¿para qué? No se haga problema. Si es que usted quiere tener un hijo delincuente. Número 4, recoja todo lo que su hijo desordene. No, está muy chiquitito para que él ordene los juguetes que él botó. No, está muy chiquitito para que él barra. Está muy chiquitito para que me ayude a, no sé, a enjuagar su ropita interior. Si usted hace esto, su hijo crecerá creyendo que otros deben hacerse cargo de sus responsabilidades. Número 5, permítale ver cualquier programa en la televisión. Si usted quiere tener un hijo delincuente, ya pues, déjelo que vea cualquier programa en la tele. Total, la tele está tan sana ahora, entre comillas lo estoy diciendo. Crecerá creyendo que no hay diferencias entre ser niño y ser adulto, o sea, puede ver cualquier cosa. Hay horarios y horarios, ustedes lo saben muy bien, ¿no es cierto? El Consejo Nacional de Televisión tiene horarios para adultos, que es después de las 10 de la noche. Pero si usted deja a su hijo, total están dando, no, una teleserie livianita, no, están dando algo que no le va a afectar en nada al niño. Pero bueno, al final quien está poniendo las normas aquí sería su hijo, no usted. Número 6, dé a su hijo todo el dinero que pida. Él crecerá pensando que obtener dinero es fácil y no dudará en robar para conseguirlo en el futuro. Así que bueno, si usted quiere tener un hijo delincuente, déle la plata que pida. Désela. Ahí está, es su decisión, su opción. Y número 7 y última, póngase siempre de parte de él. Contra los vecinos, contra los profesores, contra los carabineros. Él creerá que lo que él hace siempre está bien y son los otros los que están equivocados y no él. Con eso también pierde humildad, ¿no es cierto? No reconoce sus propios errores. Entonces, bueno, si usted quiere tener un hijo delincuente, póngase de parte de él, defiéndalo, a diestra y siniestra, y usted ahí va a tener las consecuencias al final. Y mire cómo termina aquí este volante que escribieron aquí los policías de Houston. Siguiendo estas instrucciones, le garantizamos que su hijo será un delincuente. Nosotros tendremos una celda lista para él. Si bien es cierto, este boletín a lo mejor puede ser jocoso para uno, ¿no es cierto? Porque uno nunca va a querer eso, que su hijo sea delincuente, pero inmediatamente uno empieza como a analizarse.
a autorreflexionar, ¿no es cierto? Y autoanalizarse con respecto a, ¿será que yo estoy haciendo alguno de estos actos o permitiendo algunas cosas a mi hijo y no me he dado cuenta que le estoy haciendo daño al final? Mamitas, veo mamitas solamente acá, me parece. Es importantísimo que los hijos desde pequeño tengan claros cuáles son los límites que ellos tienen y las normas que deben seguir. Ellos se van a encontrar con normas siempre. Normas en el supermercado, como por ejemplo, no se sirva ningún alimento sin pagarlo, por ejemplo. Normas de la calle, las reglas de tránsito, el no botar basura en el suelo. Dentro de la iglesia, lógicamente, también hay normas. Dentro del colegio hay normas. Por lo tanto, nosotros, dentro de nuestro hogar, es el primer lugar donde ellos tienen que aprender normas. Tienen que ser formados y educados por los padres, ¿ya? Y no esperemos que otra persona me lo eduque. Cuando nosotros tenemos un niño, debemos pensar que es como una persona que va recién a trabajar. Va una mujer, ¿no es cierto?, pidiendo trabajo a una oficina. Ya, muy bien, sí, venga, muy bueno su currículum, venga, entre. La llevan a una oficina y ahí la dejan. Hasta luego. Lógicamente, ella no va a saber qué hacer, por dónde empezar, cuál es su labor, cuáles son, no sé, la contraseña del sistema de la empresa, o cosas cotidianas como dónde está el baño, o una serie de cosas, ¿no es cierto?, que tiene que ver con de qué manera se tiene que conducir esta secretaria o esta mujer, esta oficinista. Lo mismo pasa con los niños. Los niños necesitan ser informados para poder llegar a ser personas, ¿no es cierto?, de bien para la sociedad. Hay una psicóloga no cristiana, pero mire lo que dice. Juana Morales dice esto: una de las equivocaciones más frecuentes que cometen los padres o las madres a causa de un sentimiento de culpa con respecto al poco tiempo que se le da al hijo es el malentendido al darles gusto a sus hijos y no fijarle límites. O sea, tratan de remediar el hecho de que como no estoy con el niño todo el día, entonces yo voy a darle dinero, el regalo que él quiere, que vea la tele el tiempo que él guste, y no me voy a preocupar de darle normas para no entrar en conflicto con él, como si lo veo tampoco y más encima lo voy a estar retando. Ya, muchos padres cometen este grave error. Y esto es un error, dice Juana Morales. Es importante que este sentimiento no lo invalide como la persona responsable de educar a su bebé, a su hijo, de ser su guía y faro en la vida, de señalarle qué está bien y qué está mal, de crearle rutinas, de crearle horarios, de mostrarle la vida y de ser capaz de pronunciar usted la palabra no cuando sea necesario. Entonces, que esto no le invalide a usted, el hecho de que a lo mejor pasa poco tiempo por un tema de trabajo principalmente cerca de su hijo, a usted no lo invalida para poder formar y educar a su hijo. Ahora, ¿cuál es la mejor edad para inculcar valores a los niños? Vamos a ver algunos artículos que encontré por allí. Dice que los periodos sensitivos, la revista Hacer Familia del 7 de agosto del 2020, dice que los periodos sensitivos de los niños desde los 3 hasta los 12 años hacen referencia al comportamiento y al carácter. Les hacen más receptivos al aprendizaje con menos esfuerzo. O sea, esta revista me dice que desde los 3 a los 12 años, ¿ya? Por acá, Kid Heart, o Salud de los Niños, dice que aunque a veces sea difícil educar a un niño durante la primera infancia, o sea, desde el primer año de vida hasta los 3, se puede hacer. Y el hecho de establecer límites y normas ahora, cuando su hijo está aprendiendo qué comportamientos son aceptables, le ayudará a evitar problemas mayores de cara al futuro. O sea, acá nos está orientando, ¿no es cierto?, que nosotros como madres, como padres, debemos inculcar en nuestros hijos los valores, el respeto, la obediencia, ¿no es cierto?, todo esto que nosotros conocemos muy bien, la honestidad, debe ser inculcada desde la primera infancia.
que es desde el año 1. Ahora, el libro Conducción del Niño dice, los pequeños antes de 1 año de edad escuchan y entienden lo que se habla con referencia a ellos mismos y saben hasta qué punto se les permite hacer su voluntad. Así que seguimos viendo acá y confirmando de que debemos entonces, desde el primer momento en que nace nuestro hijo, debemos entonces comenzar a formarlos, ¿ya? Y por último, dice aquí, espérenme un poquito que no alcanzo a leer. Dice acá que durante la edad prenatal, o sea, antes que el bebé nazca, los bebés captan lo que sucede en el ambiente que los rodea. Tal percepción se basa en los estímulos auditivos, visuales, motores y táctiles. Por lo tanto, durante esta etapa se debe dirigir la atención a esta clase de estímulos durante el culto familiar. ¿A qué se refiere esto? Mientras el bebé está en la guatita, ya comienza, junto con formarse un nuevo ser, también comienza la formación educativa, valórica de su hijo, ¿ya? Esto involucra música adecuada, la voz de los padres, ¿no es cierto?, que debe escuchar y con la cual se debe familiarizar, y las caricias de ambos padres, ¿no es cierto?, sobre el niño que está en el vientre de la madre. Todo esto me va a ayudar que cuando el niño nazca y vuelva a escuchar esas voces que le son familiares, vuelva a sentir esas caricias, ¿no es cierto?, se va a sentir seguro. Un bebé que siente esa voz familiar, lógicamente, se va a sentir en un ambiente seguro. Ese es su ambiente al momento de escuchar la voz de papá y mamá, la música que escuchaba mientras estaba en el vientre materno. Desde ahí ya entonces comienza esta formación. ¿Y cómo comienza? Primero con la seguridad en ellos mismos, ¿ya? Continuamos. Vamos a ver qué ejemplo de buena educación, nosotros que somos cristianas, ¿no es cierto?, nosotros tenemos un modelo y como buenas cristianas somos seguidores de Cristo. Y vamos a ver un poquitito cómo fue la educación de Cristo. Lucas 2:52 me dice que Jesús crecía en estatura, o sea, físicamente, en sabiduría, o sea, en inteligencia, y en gracia para con Dios, o sea, espiritualmente, y con los hombres, en un tema social. O sea, Cristo creció en las 4 áreas normales y que se debe implantar, ¿no es cierto?, en un niño, en un bebé, desde la formación de él mismo, ¿ya? Entonces, nosotros como mujeres cristianas, y quizás a lo mejor usted no tiene una denominación, pero sí tiene temor de Dios. El mejor ejemplo que debemos ver, ¿no es cierto?, es en la formación que tuvo Cristo y que su madre María, ¿no es cierto?, estuvo preocupada de estas 4 áreas principales. La parte física, con una buena alimentación, que yo creo que todas las mujeres, todas las mamás y los papás, ¿no es cierto?, los tutores, estamos preocupados de que los niños tengan un lugar seguro donde dormir, un techo donde no se gotee su pieza, ropa, comida, de eso no hay duda. Y a veces dejamos la sabiduría, o sea, la inteligencia, al colegio ve eso. O la parte religiosa, la iglesia ve eso. O la parte social, los amigos. No. Estas 4 áreas deben ser primeramente instauradas en el hogar. ¿Y quiénes son los principales responsables? Los padres, nosotras, las madres. Bien, hay un versículo allí en Deuteronomio que está en el capítulo 6, versículos del 6 al 7. Y miren qué interesante, lo voy a leer primero y después vamos a ver algunas palabras que subrayé para que podamos analizar así con detención. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Bien, este versículo entonces que estaba dicho por Dios mismo para el pueblo de Israel, dice esto, y ahora lo tomamos, estas palabras las tomamos para nosotros, léala como si son para usted. Dice, y estas palabras que yo te mando, nos dice Dios a nosotros, estarán sobre tu corazón, primero en ti, ¿ya? O sea, la palabra de Dios, lo que diga Dios, la ley de Dios primero debe estar en ti,
debe estar atesorado en tu corazón. Y no habla de un tema superficial, porque podría haber dicho, y estarán sobre tu piel, o estarán sobre tu pelo, pero no, habla de tu corazón, como muy, muy interiormente. Las palabras de Dios, los consejos de Dios deben estar arraigados en tu mente, en tu alma, en lo más íntimo de tu ser, deben estar allí implantadas. Y no debe quedar ahí, porque mire cómo sigue el versículo 7. Y las repetirás a tus hijos. O sea, las palabras de Jehová, los consejos de Dios que están en mi corazón, debo repetirlo a los niños, a mis hijos, a los pequeños que están a cargo mío como responsabilidad. Nosotros como profesores tenemos una estrategia, ¿no es cierto? Un recurso que ocupamos mucho, que es la repetición. Constantemente estamos repitiendo lo mismo, y a través de distintos actos. Quizás en la sala de clase, en ciencia, ¿no es cierto?, a través de una pregunta que ellos analicen, y ese mismo tema quizás después voy a dar un pequeño texto que ellos van a tener que escribir, después voy a mostrar imágenes, después vamos a hacer un experimento, y después vamos a analizar nuevamente qué es lo que aprendieron. Todo, la misma idea se está repitiendo continuamente. ¿Para qué? Para que el aprendizaje sea significativo para el niño y quede en la mente del niño. Lo mismo en nuestros hijos. Las palabras de Jehová deben ser repetidas a nuestros niños. Esas palabras que están en nuestro corazón y vivimos diariamente y seguramente, ¿no es cierto? Y vivimos nosotros como adultos, nosotros también debemos repetirla a nuestros hijos. Pero, ¿en qué momento? El versículo sigue. Y hablarás de ellas estando en tu casa. Y aquí inmediatamente me acuerdo de que debo separar un tiempo en familia. Y a ese tiempo en familia yo le voy a poner un culto familiar, un altar familiar, un momento en el cual yo pueda relacionarme con mis hijos, con los que están en casa, ¿no es cierto? Mi esposo, quizás mi mamá, mi suegra, todos los que están en casa. Es momento en el cual yo, con lo que yo creo, ¿no es cierto?, sobre la palabra de Dios, se la repito a mis hijos y a quienes están a mi lado, estando ahí, dentro de mis puertas y andando por el camino. ¿A qué se refiere esto? Debemos ser prácticos. No saco nada con saber que no debo mentir, de acuerdo a lo que dicen los 10 mandamientos, o que no debo robar si no lo practico. Entonces, no solamente debo tener estas enseñanzas, la palabra de Jehová, en mi corazón, sino que también debo repetirla a nuestros hijos, a los menores o a aquellos que están recién conociendo de Cristo. Y hablar de ellos en qué momento, buscar ese momento especial, ese momento en familia, ese culto familiar en el cual pueda entregarle esos conocimientos y, por supuesto, practicarlos y ayudarle, instarles a ellos a que ellos también practiquen lo que aprenden en casa. Y esto no solamente queda ahí, sino que tiene durante todo el día, tiene que ser algo práctico, al acostarte, cuando te levantes. Este versículo entonces nos sirve como base para darle la importancia que tiene ese momento en familia, a lo que nosotros llamamos culto familiar. ¿Y cuáles son los propósitos del culto familiar? Primero, el culto familiar debe ser una prioridad. Seguramente usted me dirá, ay, señora, hermana, no sé, amiga, a lo mejor me va a decir, Soledad, usted no conoce mi vida, usted no sabe todo lo que tengo que trabajar, cuánta actividad tengo. Pero ¿sabe qué? Es algo sumamente importante el dedicar tiempo precioso junto a su hijo. Más que nunca vaya a pensar, por favor, que es una pérdida de tiempo. Todo lo contrario, está invirtiendo. Y aquí vamos a seguir viendo el por qué. Dice, continúa la lectura allí, solo la comunión diaria con el Señor nos proporcionará el conocimiento y la fuerza espiritual que necesitamos para enfrentar el drama del gran conflicto que permea el mundo, mi casa y mi corazón. Cuando su hijo sale de casa, se encuentra con un sinfín de peligros, de malas influencias, de
adicciones, de malos consejos. Y indudablemente su hijo, al querer buscar respuestas a sus preguntas, si no la encuentra en casa porque no hay tiempo, entonces las va a encontrar en la calle. La va a encontrar de parte de un profesor que a lo mejor no es lo que usted quiere enseñarle a su hijo. La va a encontrar de parte de un amigo que seguramente no es lo que usted quiere enseñarle a su hijo. Y así. Entonces es muy importante de que usted ponga especial atención en poder dedicar este tiempo para poder estar con su hijo y prepararlo para lo que puede enfrentar fuera de las puertas de su casa. Además, el culto familiar nos une. Una escritora cristiana, Elena Harmon, tratando de explicar un poquitito lo que era el relacionamiento entre las personas, puso el ejemplo de una rueda. Y ella decía de que las relaciones humanas son como una rueda. Pero cuando tenemos a Cristo en el centro, indudablemente todos los que armamos la familia, ¿no es cierto?, en este caso, si nos reunimos en el centro que es Cristo, lógicamente nos va a unir entre nosotros. Entonces, es muy importante de que nosotros cuando usemos o tengamos este culto familiar, teniendo a Cristo como centro, vamos a encontrar también la unión familiar, porque juntos vamos a adorar a Dios, juntos vamos a cantar, juntos vamos a interactuar, y de esa forma, ¿no es cierto?, vamos no solamente por un tema espiritual, sino que por un tema de relacionamiento, de afectividad, va a ser favorable, no solo para usted, sino que principalmente para su hijo. Tercero, en el culto familiar también, que es el tercer propósito, creamos una atmósfera especial, pues presentamos nuestra familia ante el Señor. Mientras escribía este Power, me acordaba del caso de Job. Job tenía muchos hijos e hijas, y él dice en la Biblia que él todos los días hacía un holocausto por sus hijos. Él hacía un altar. Bíblicamente un altar era apilar unas piedras, ¿no es cierto? Y allí ponían leña y encima ponían un corderito y lo sacrificaban pidiendo el perdón por uno como persona, o sea, en forma personal particular, pero también Job lo hacía por sus hijos. O sea, el presentar a nuestra familia ante el Señor nos protege, nos ayuda, ¿no es cierto? Así que hagámoslo con este propósito también, con este tercer propósito. Y cuarto, y mire esto qué importante, tal vez penséis, padres, que no tenéis tiempo para hacer todo esto, pero debéis tomaros tiempo para hacer vuestra obra en la familia. De lo contrario, si usted no lo hace, querida mamá, Satanás suplirá la deficiencia. Y vaya que lo cumple. Los niños, los jovencitos, los adultos, inclusive nuestros jóvenes adultos, tienen un sinfín de tentaciones en el mundo. Y Satanás se ha encargado de hacerlo lo más atractivo posible. Ellos a través del juego, ¿no es cierto?, los videojuegos, tienen sonido y piden unos tremendos audífonos y escuchan, pero no sé, súper bien, las pantallas, ¿no es cierto?, que pareciera que van a salir los personajes de la pantalla, HD, no sé cómo se llama. Y allí los niños, ¿no es cierto?, a través de los juegos, videojuegos que muchas veces son de violencia, de guerra, Satanás se encarga de desviar la mente de los niños en cosas que son vanas, en cosas que no tienen sentido, inclusive cosas que pueden perjudicar a sus vidas y sus pequeñas mentes. Así también la música. ¿Para qué decir la música? La televisión, las teleseries, hasta los dibujos infantiles. Si usted no se preocupa de entregar la formación adecuada a su hijo, entonces no lo haga, pero va a haber otra persona que lo va a hacer. Y esa persona va a ser Satanás mismo, a través de los diversos medios que él tiene. Así que, mamita, a preocuparse por esto. Ahora, ¿cómo debe ser el culto familiar? Vamos a ver cómo debe ser el culto familiar. Nunca, nunca, nunca debe faltar en un culto familiar la lectura de la Biblia. Siempre debe haber, aunque sea un versículo, ¿ya?, donde usted pueda
enseñar a su hijo valores. Mire, la Biblia tiene de todo. Si usted quiere consejos familiares, la Biblia tiene consejos. Si usted quiere consejos de salud, la Biblia tiene consejos. Para problemas matrimoniales, la Biblia tiene consejos. Si usted tiene problemas con un amigo, una amistad, la Biblia le aconseja. Si usted quiere que su hijo no mienta, la Biblia tiene allí una historia precisa para su hijo y para que él aprenda. Si usted quiere enseñar valores a su hijo, la Biblia lo tiene. Entonces, por supuesto, la Biblia no puede fallar dentro del culto familiar, la lectura de la Biblia. Si usted tiene niños pequeños, por supuesto, no va a leer todo un capítulo, pero sí un versículo le va a servir y va a quedar en la mente de su hijo. Inclusive puede repetirlo, como decíamos delante, para que el niño también lo memorice. Otra cosa que no puede faltar, la oración. Dios me habla a mí a través de su palabra, yo le hablo a él a través de la oración. Por lo tanto, tanto usted como adulto, ¿no es cierto? Y los niños también pueden participar de esta parte. Y tampoco puede faltar la adoración, el cantar. No importa si usted canta mal, canta bien, no importa. Cante con su hijo. Trate de cantar de acuerdo a la edad que él tiene, ¿ya? Yo veía ahora los cantitos que tenían previo al programa, cantitos muy alegres, con ilustraciones muy entretenidas, ¿no es cierto? Y que va a ayudar a su hijo que visualmente, y no solamente por el sonido, auditivamente, van a crear en sus mentes, ¿no es cierto?, ese recuerdo que de la historia de Jonás, por ejemplo, algo ahí también veíamos de Sansón, y le va a ayudar para su vida. Voy a contar alguna infidencia. Mi hijo mayor estudió teología en Chillán, y nosotros hacíamos, bueno, desde siempre yo he tratado de hacer el culto familiar con mis hijos. Desde que me casé, hago el culto familiar, siempre de las 8 hasta las 9 de la noche. ¿Qué quiere decir esto? De 8 a 9 no hay tele prendida, no hay radio prendida, excepto si es música ambiental, ¿no es cierto? O coritos, o himnos, o quizás música clásica puede ser también. Y allí entonces preparamos ese ambiente, y hubo un día que le enseñé a mis hijos, a mi hijo principalmente, le enseñé los nombres de los 12 hijos de Jacob. Se llaman los hijos de Jacob: Isaacar, José y Zabulón, Dan, Rubén y Neftalí, Gad, Aser y Leví, Simeón, Judá y un pequeñín que se llamaba Benjamín. Lógicamente mi hijo se lo aprendió. Tanto poner el cassette, en ese tiempo cassette, tanto poner el cassette, que era un cassette de historias de la Biblia, y en el culto familiar también, donde lo aprendimos, y de esa manera mi hijo se aprendió los nombres de los 12 hijos de Jacob. Y en una de las pruebas de mi hijo en teología, que era de profetas mayores, en Pentateuco, en la asignatura de Pentateuco, le hacen 3 preguntas a mi hijo en la prueba. Y una de esas era: diga los nombres de los 12 hijos de Jacob. Y lógicamente mi hijo inmediatamente, la canción. Se llaman los... Y la escribió todo. Fue el único que se sabía de todo el curso, que eran como 30 y tantos, el único que se sabía los nombres de los 12 hijos de Jacob. El profesor lo felicitó porque había sido el único, y ahí mi hijo delante de todo el curso les dijo: mi mamá me enseñó este canto, y se los enseñó también a ellos. Así que fue beneficioso. Quizás es un tema, no sé, práctico, no sé cómo llamarlo, pero sí a él le sirvió. Y quizás cuántas enseñanzas van a quedar en la mente de nuestros niños y que van a aprovechar en el momento adecuado. Así que muy importante es el culto familiar. Lo primero que debemos tener para poder hacer un culto familiar, debemos planificarlo. ¿Y qué debemos planificar? Primero, el horario, ¿ya? Un horario que le acomode a toda la familia. Quizás, bueno, nosotros tenemos de 8 a 9, porque es el horario que los niños llegaban del colegio, tomábamos 11 y después teníamos ese tiempo, ¿no es cierto?, para nosotros, para compartir en familia. Lógicamente, si es posible, por la mañana, si es posible, y por la noche, ojalá 2 veces al día. Sin embargo, en el caso de que no se pueda, porque en la mañana tienen distintos horarios,
Mi esposo, por ejemplo, sale a las 5 de la mañana, él trabaja en Santiago, entonces él viaja todos los días a las 5 de la mañana, y mis hijos y yo entramos al colegio a las 8, entonces no vamos a despertarnos tan temprano, pero sí, a las 8, de 8 a 9, hago el culto con mi hijo y mi esposo lo hace allá en su trabajo. Entonces, debemos buscar un tiempo, un momento en el cual todos los integrantes de la familia podamos participar de este culto familiar. Y también tratemos de buscar dentro de nuestra casa un lugar apropiado para hacer el culto familiar. A lo mejor el living, a lo mejor el dormitorio de los niños, el mismo comedor, a lo mejor el escritorio, si es que tiene un escritorio por allí, donde tenga un lugar especial. Yo aquí tengo, les voy a mostrar. Tengo acá un canastito con algunas de las literaturas que ustedes pueden usar, ¿no es cierto?, que pueden poner dentro de este canasto y que pueden utilizar para, en el momento del culto familiar. Tengo cosas para pequeños, ¿no es cierto?, para bebés, tengo para los jovencitos, tengo más para los adultos. Usted, depende de la edad de su grupo familiar, ¿no es cierto?, va a ser el material que usted pueda poner allí dentro de un canastito, de un bolsito especial, cosa que los niños sepan de que ese es el bolsito o el canastito del momento de oración, o del culto de oración, o del momento del culto familiar, ¿ya? También a mi hijo, voy a dejar por acá, mi hijo, que ahora tiene 17 años, yo le hice en ese entonces, y todavía la tengo por acá, una alfombrita de oración. Esta es una alfombra que compré a 1,000 pesos, creo, algo muy barato, y con plumón le escribí allí mi alfombra de oración, ¿ya? Es algo muy sencillo, pero inmediatamente cuando mi hijo era pequeño, Ezequiel, que ahora tiene 17, él sentía una música especial. En ese momento sonaba "Llegó la hora del culto", un cantito que hay, que debe estar en internet todavía, del culto familiar. Entonces ellos escuchaban ese cantito y sabían que ya eran las 8. Y corrían todos de donde estuvieran, corrían, ¿no es cierto?, al lugar donde hacíamos el culto. Inmediatamente el más pequeñito, Ezequiel, sacaba su alfombrita de debajo del sillón, sacaba su alfombrita, y ese era el lugar donde él se arrodillaba o se sentaba mientras escuchaba la historia. Así que puede ser también una buena alternativa para ustedes. Ahora se usan los cojines también. Me acuerdo que hace un tiempo el Ministerio del Menor sacó unos cojincitos bien bonitos, que también eso puede ser algo muy especial para el niño, y que lo identifica con... Los niños no se olvidan, ¿eh? Los niños no se olvidan de esos momentos especiales en familia. Se pueden olvidar inclusive de qué le regaló usted en el cumpleaños pasado, pero no se van a olvidar del tiempo que pasaron en familia, de cuánto se rieron, de cuánto conversaron. Esas cosas no se olvidan. Por eso es tan importante de que usted dedique un tiempo especial con sus hijos, ¿ya? Bueno, entonces, este culto familiar debe ser planificado. Debe tener un lugar especial, quizás una carterita, como decía, o a lo mejor en la mesita de luz puede poner allí los libritos, el material que usted va a ocupar, ¿ya? Bueno, y también la persona que aquí cumple el liderazgo debería ser el sacerdote del hogar, que es el papá. Pero cuando no está el papá, automáticamente esta responsabilidad pasa a la mamá. Y seríamos nosotras entonces las que tenemos que planificar qué es lo que vamos a hacer. No es posible de que usted en el mismo momento del culto, no sé, a la hora que usted vaya a disponer, ¿no es cierto?, de culto familiar, diga, ya, vamos a ver qué nos dice el Señor hoy día, y llegamos y abramos la Biblia y leemos así, a tontas y a locas, como dicen por ahí. No, la idea es que usted planifique, ya que haya todo un orden, que el niño vea que es algo ordenado, que usted dedicó tiempo en eso, ya, y eso no le va a llevar mucho tiempo. De hecho, ahora vamos a hablar de que el culto familiar debe ser corto e inspirador. Eso va a depender, ¿no es cierto?, de la edad de los niños, de los integrantes de la familia. El culto debe ser agradable, alegre y objetivo. O sea, no se vaya por las ramas, no se ponga a hablar de detalles o cosas, no sé, que pueden a lo mejor aburrir a su hijo. ¿Ya? Por eso, de 10 a 15 minutos son suficientes, principalmente si hay niños en la casa. Yo les dije, yo tengo de 8 a 9, ¿ya? Pero
en todo ese horario no quiere decir que estoy haciendo de 8 a 9 el culto familiar, sino que estamos, ¿no es cierto?, principalmente cuando ellos eran más pequeños, hacemos el culto familiar y después cada uno se van a sus piezas, ¿no es cierto? Y estudian su folleto en caso que no lo hayan alcanzado a estudiar en la mañana, o ven alguna película cristiana, o preparan, mis hijos ahora que ellos son los encargados, el de 24 y el de 17, son los encargados de transmitir acá en San Antonio. Entonces a ellos les llegan todos los videos, se ponen a editar videos y cosas así. ¿Videos de qué? Videos de la iglesia, ¿ya? Ven algún concierto cristiano. Entonces, este horario va a depender de la edad de sus hijos, ¿ya? Ahora, aquí en el libro Testimonio para la Iglesia aparece una cita bien buena que quiero compartir con ustedes, que dice: el culto debe ser corto. Cuando se lee un capítulo largo y se hace una oración larga, el culto se torna fatigoso, y se siente alivio cuando termina. Dios queda deshonrado cuando el culto se vuelve árido y fastidioso, cuando carece tanto de interés que los hijos al final le temen. Así que, ojo, mamita, si ustedes van a hacer su culto familiar, no hagan tan larga la oración o leer muchos versículos bíblicos si su hijo sabe usted que se va a aburrir, ¿ya? Yo recuerdo, yo llegué a la iglesia, yo soy adventista desde los 10 años. Y antes iba una tía a hacernos, o nos visitábamos mucho con una tía adventista. Y cada vez que orábamos, que hacíamos un culto, ella le enseñaba a mi mamá la Biblia, a mí me gustaba escuchar, pero lo que le temía yo y lo que no me gustaba eran las oraciones. Y qué feo que lo diga, ¿ya? Pero yo tenía 8 años y ella hacía una oración como de 10 minutos. Entonces, lógicamente me era fastidiosa esa parte. No provoquemos eso en nuestros niños, ya seamos cuidadosos, vayamos al punto, seamos objetivos, como decía allí la cita. Vayamos al punto, si vamos a orar, primeramente pidamos a Dios por lo que no perdamos el objetivo del día, ¿no es cierto? Si vamos a hablar en el culto familiar acerca de la mentira, lógicamente la última oración va a ser pidiéndole a Dios que me ayude a no mentir, ¿ya? Y tratemos de no perder el objetivo, que nuestro niño quede con la idea principal en su mente, ¿ya? Porque si nos ponemos a orar por el gatito, por el vecino de al frente, lógicamente cuando hay preocupación porque hay un vecino enfermo y se lo compartimos con nuestro niño, vamos a orar por él, pero tratemos de que seamos concretos, de que seamos al punto, ¿ya? Y lo mismo en cuanto al estudio de la Biblia. También me recuerdo a mi hijo Christopher, que ahora tiene 24, cuando vivíamos en Talca y hacíamos el culto familiar, él tenía 2 años, y empecé a leer con él un libro que tiene como 400 páginas que se llama El conflicto de los siglos. Y mi idea era leerlo por capítulos a mis hijos en el culto familiar. Mi hijo mayor en ese tiempo tenía como 7 años, 8 años, Manuel David, y Christopher tenía 2 años. Olvídense, estaba leyendo la tercera línea y ya Christopher estaba parado, estaba aburrido, dándose vueltas. Así que evitemos eso, ya aprendan de ese mal ejemplo, ya sean concretos en la lectura de la Biblia, en la lectura que vayan a hacer, sean concretos. Y para eso hay distintas cosas que pueden ser atractivas y que los niños pueden aprender de esos recursos, ¿ya? Yo tengo acá, a ver, vamos a... Espérenme un poquitito que quiero... Ahí. Tengo algunas ideas de cómo podemos... espérenme un poquitito, vamos a pasar primero a esto. El testimonio también debe ser parte de nuestro culto familiar. Es importante para recordar las bendiciones concedidas por Dios y expresar gratitud a Él. Muchas veces nosotros pedimos, ay, hijito, el vecino está enfermo con COVID. ¿Oremos por el vecino? Ya, mamá, oremos. Y oramos. Pero resulta que oramos por el vecino, pero nunca le damos a conocer a nuestro hijo qué pasó con el vecino al final.
Entonces, debe haber un momento en el cual debemos dar testimonios de la protección de Dios, de las respuestas de Dios a nuestras oraciones, que el niño se dé cuenta de que tenemos un Dios verdadero, que nos escucha, ¿ya? Así que demos testimonios, dejemos este tiempo un tiempo, ¿no es cierto?, dentro de nuestro culto familiar para que podamos interactuar y que cada uno pueda dar algún testimonio. No sé, quizás al tener un momento de oración, antes de ese momento de oración, tienes un testimonio que contar. ¿Sabes qué? Hoy día yo le pedí al Señor que me cuidara. Y sí, me cuidó, llegué aquí con salud, estoy bien, así que yo quiero dar gracias a Dios por eso. Impecable, ¿ya? Hagamos esto que sea un hábito también en los niños, que los niños no solamente pidan al Señor, sino que también agradezcan por lo que Dios hace, ¿ya? Eso también impactará a los niños y adolescentes y cuando se den cuenta de que Dios, se darán cuenta de que Dios escucha sus pedidos. Bien, orar es fundamental y esto es lo que yo les decía, tengan un momento de oración también dentro del culto, principalmente para que los niños aprendan y entiendan que Dios siempre está al lado de las personas. Reserve ese momento para abrir su corazón a Dios y pedir su dirección. La siguiente forma de hacer el culto familiar es la siguiente. Debe ser interesante, por supuesto, y debe ser adecuado a la edad. ¿Ya? Hay un libro allí que se llama Testimonios para la Iglesia, que dice, padres y madres, cuidad de que el momento dedicado al culto de familia sea en extremo interesante, ¿ya? No seamos, como dicen los chiquillos, lateros, ay, qué lata, tía. No, no, todo lo contrario, que los niños tengan deseo, horario de culto, vamos, vamos, que tengan ese gustito, ¿no es cierto?, de querer conocer más del Señor. No hay razón alguna porque no sea este el momento más agradable del día. Con un poco de preparación puedes hacerlo interesante y provechoso. Y aquí es donde yo me quiero detener para darles algunas ideas sobre de qué manera podemos hacer un poquitito más atractivo nuestro culto familiar. Yo acá tengo algunas cosas. Voy a sacar mi canastita. Yo les decía que tengo acá distintas cositas, ¿no es cierto? Va a depender de la edad del niño. La Iglesia Adventista tiene mucho material para poder entregar a nuestros hijos y que puedan manipular. Esto es muy duro, ya está medio ajado, eso sí, porque mi hijo lo ocupó mucho. Pero hay mucho material que usted puede adquirir. Muchas veces nosotros ocupamos mucho dinero en comprarles un celular bueno a nuestros hijos, o un videojuego, un Nintendo, PlayStation, no sé, con Wii, no sé cómo se llaman los juegos en realidad, pero gastamos mucho dinero, 200,000 pesos, 100,000 pesos. Sin embargo, dejamos de lado material que puede ser de salvación inclusive para su hijo. Así que invierta en su hijo y busque material que pueda ser de provecho para su hijo, principalmente para el culto familiar. Yo encontré se los voy a mostrar. Lo encontré en un todo a 1000, está al revés. En un todo a 1000 encontré este libro hace un par de años. Y es la historia de Moisés. Ahí donde estaban los libritos que se pintan, encontré Y miren, a todo color. Entonces es cosa de que uno con pocos recursos también se puede hacer algo bonito y presentable, ¿no es cierto?, para llevar a cabo en el culto familiar. Tengo también, si usted me dice, ay, pero no, yo no tengo dinero para estar haciendo esas cosas. Bueno, ocupe la creatividad. Esto que tengo acá es un librito que hice con las manos de mi hijo Ezequiel, que todavía está. Es una libretita de oración. Entonces yo puse las manitos de él en una cartulina, se las marqué, y aquí adentro él pegó y dibujó algunas cosas por las cuales él da gracias. Da gracias por la familia, por el árbol, ¿no es cierto? Y él solito fue dibujando por la lluvia y el agua, por las naranjas. Entonces, esta cosa, o sea, este tipo de cosas, ¿cuánto me va a demandar? ¿Cuánto gasto? Nada, son cosas que uno ocupa y que tiene en la casa prácticamente. Trate también, por ejemplo, si va a contar una historia de la Biblia, vista los muñequitos de su hijo
o de su hija, vístalos como personajes bíblicos. Y de esa forma va a ser más atractivo el culto familiar o la historia, ¿no es cierto? La va a ser mucho más atractiva a su hijo. Esta señorita que está aquí es ¿cómo se llaman esto? Unos títeres. Que yo aquí también la disfracé, ¿no es cierto? Que también nos puede servir para poder contar las historias, ¿no es cierto?, de la Biblia. ¿Ven? Entonces, todo esto nos puede servir y no hay mucho gasto en esto, ¿ya? Si bien es cierto, hay material que usted puede comprar, por ejemplo, que tiene muchos años, que es el Arca de Noé, y aquí están los personajes, los animalitos y todo, para los más pequeñitos. Sí, es cierto, uno podría gastar mucho dinero en estas cosas. Sin embargo, invierta, porque al final esto va a ser le va a dar información a los niños, ¿no es cierto? Y las historias que ellos aprendan de esto no las van a olvidar nunca. ¿Ya? Yo me recuerdo que la hermana Jocelyn hace un tiempo atrás hacía unos libros muy bonitos, libros quietos, la esposa del pastor amigo, unos libros quietos. Yo no sé si todavía lo estará haciendo, pero yo espero que cuando tenga un nieto poder mandarle a hacer un librito quieto para mi futuro nieto o nieta, si es que en algún momento llego a tenerlo, antes que Cristo venga. Entonces esas cositas sirven mucho. Y ese libro quieto, a lo mejor ustedes mismas pueden hacerlo. Quizás la hermana en alguna reunión de Ministerio de la Mujer o de Ministerio del Menor y Adolescente, a lo mejor podría hacer algún taller y les puede enseñar a hacer un libro quieto. Así que hay muchas cosas, infinidad de cosas que usted puede utilizar para poder hacer más atractivo e interesante el culto familiar de su niño, ¿ya? Sobre todo de los niños pequeños. Ahora, si su niño es un poco más grande y ya sabe leer, tengo otros consejitos por aquí. Hermana Maite, usted me dice si estoy Usted me va a tener que dar el tiempo. ¿Vamos bien en tiempo? ¿Sí? ¿O me estoy extendiendo mucho? Ya, voy nomás. Ya. Estamos aprendiendo, así que dale nomás. Ya, vamos entonces. Ya, esta es la Biblia de mi hijo menor. Ya, él la leía harto, parece, porque está bien un poquito deteriorada. Cuando yo le regalé esta Biblia a mi hijo, existía en la iglesia el año bíblico para niños, en ese tiempo, ¿ya? Donde allí aparecen los dibujitos de las historias, ¿no es cierto?, por capítulo de la Biblia. Entonces, ¿qué hacíamos? Leíamos un capítulo, él leía un versículo, yo leía otro, nos íbamos turnando con mi hijo de 17 horas, y cuando ya terminaba terminábamos de leer el capítulo, conversábamos de qué se trataba, y después él pegaba la figurita al lado, ¿no es cierto?, del capítulo que habíamos leído. Ahora, usted me dirá, pero hermana, eso fue hace mucho tiempo, eso ya, ¿dónde encuentro yo esto del año bíblico? Internet, pues, aproveche bien el internet, busque, a lo mejor no va a encontrar año bíblico ilustrado, pero sí va a encontrar imágenes de la creación, y va a encontrar imágenes de creación del ser humano, va a encontrar imagen de caída del hombre, y así sucesivamente. Entonces usted puede imprimir esas imágenes así en pequeñito, y usted misma puede hacer un año bíblico con su hijo de 7, 8, 9 años que ya sabe leer, ¿ya? Y así su hijo se acostumbra a leer la Biblia. Mi hijo mayor tenía una Biblia ilustrada, yo no se me ocurrió haberla traído ahora, tenía una Biblia ilustrada, no tenía ni 8 años y la había leído 9 veces completa, ¿ya? Completa. Y ustedes no saben lo que gusta a él de leer, le encanta leer, él un libro lo puede leer en poco tiempo, en muy, muy poco tiempo, porque él de pequeñito se acostumbró a leer y se acostumbró a leer rápido. A nosotros a lo mejor nos cuesta, tenemos que leer y volver a leer para que nos entre un poco en la mente. Yo he escuchado eso de algunas mamás, soy profesora y he escuchado eso. Pero resulta que a los niños que leen, y que leen desde pequeños y se acostumbran a leer, les va a ser mucho más fácil en el futuro comprender lo que leen cuando tengan que firmar un contrato, por ejemplo. Y lógicamente van a tener mejor raciocinio frente a algunas decisiones, van a estar mejor informados,
ya frente a cualquier tema que se les plantee. Entonces, es bueno, por favor, mis queridas hermanas, que usted tenga este culto familiar, que usted separe un tiempo de calidad, ¿no es cierto?, junto a su hijo. Y no estoy hablando de una hora, vuelvo a repetirlo, 15 minutos, suficiente. 15 minutos suficiente, ¿ya? Ahora, continuamos mostrando algunas cosas. A ver, no, este de acá les voy a mostrar. Hay también matutinas, ¿no es cierto? Y hay cursos bíblicos. Hay cursos bíblicos para niños. ¿Sabían ustedes? La Iglesia Adventista cuenta con cursos bíblicos para niños. Ustedes son del Club Adonai de Aventureros, ¿verdad? Bien, los veo, bien camiseta puesta. Hay un curso de aventureros que se llama Yo Creo. Seguramente ya lo hicieron ustedes. Me imagino que ya lo hicieron, ¿no es cierto? Si no lo han hecho, sígaselo, busque a su directora de aventureros, ¿no es cierto? Y pregúntele, ¿cómo puedo yo conseguir el curso Yo Creo? Y mire, son cosas sencillísimas que el niño puede hacer, y esto lo pueden hacer en el culto familiar, con su hijo de 7, 8, 9 años, ¿no es cierto? 10, hasta 10 años, puede hacerlo ahí, en su culto familiar, pueden hacer uno de los estudios que aparece allí. Ya hay sopas de letras, crucigramas, es muy entretenido este curso. Así que está Descubriendo a Jesús, ¿ya? Ahora, puede ser que, y ahora que estamos en pandemia, es más difícil conseguir cosas por escrito, pero sí internet. Busque en internet y va a encontrar. Así que también puede buscar allí algunos cursos. Aquí está Escuchando la Voz de Dios para conquistadores. ¿Ve? Tenemos para los más jovencitos, Bíblico Juvenil, Vive Conociendo a Jesús. No, si hay mucho material que usted puede utilizar en su culto familiar. Con eso hace el canto, hace la oración, hace este estudio, momentos de oración, ¿no es cierto?, testimonio, última oración y termina. ¿Qué le parece? No llevó mucho tiempo, ¿ya? Hay material. ¿De qué hay material? Hay material. Y ahora, si usted me dice, es que en la casa nosotros somos más adultos, ya mis niños están grandes, hay también cursos para adultos. Nosotros nos caracterizamos por ofrecer. Estudie tal curso, estudie el Fe de Jesús, estudie, le ofrecemos gratuitamente Escuchando la Voz de Dios. La radio Nuevo Tiempo ofrecía hace un tiempo La Biblia Habla, pero resulta que ofrecemos y nosotros no lo estudiamos. Entonces quizás en el culto familiar sería un buen momento, si es que hay solo adultos, para estudiar este tipo de cursos, ¿ya? Cursos que a lo mejor usted todavía no hace y que usted podría ofrecer después, ¿no es cierto? Así que hay mucho material que usted podría trabajar. Y ahora, los niños que están ahora tan audiovisuales, también podríamos utilizar este tipo de material. El regalo de Nick. Es una serie, ¿no es cierto?, ilustrada, dibujos animados, que enseñan, primeramente, comienza enseñando, ¿dónde dejé? Hace algunos años atrás, varios años atrás, yo le regalé a mi hijo mayor este libro. Y de esta forma yo le leía la historia de una mujer que ella tuvo un accidente a los 9 años, iba en tercero básico, creo, le pegaron en la nariz con una tremenda piedra y eso la dejó prácticamente lesionada de por vida, ¿ya? Y esto le llevó, por el hecho de haber tenido el piedrazo en la nariz, le llevó a tener muchas enfermedades, ¿ya? Durante toda su vida. Y bueno, esta mujer fue llamada por Dios y hablaba, ¿no es cierto?, dio muchos consejos, fue una mujer ejemplar, ¿ya? Que a pesar de las cosas malas que le pasaron, ella salió adelante. Y esta historia yo se la contaba a través de este librito que se llama Cuéntame, de Elena de White, ¿ya? Pero resulta que ahora ya este libro ya no está, ¿ya? No sé en realidad, no sé si todavía se está vendiendo. Pero el regalo de Nick nos enseña sobre qué es lo que pasó con esta mujer, Elena Harmon, ¿ya? Y sería bueno quizás enseñarle a su hijo la historia de Elena a través de esta serie. También el regalo de Nick muestra algunas historias valóricas que lógicamente nos van a servir para el apoyo que nosotros tenemos como apoyo, mejor dicho, como apoyo de lo que usted le está enseñando a su hijo. Así que puede ir matizando, ¿no es cierto?,
la lectura de la Biblia y esta pequeña serie que dura como 7 minutos, no es muy larga, y que puede ver junto a sus niños un poquito más grandecitos. Esto para los niños tan pequeñitos no, yo creo que no lo van a tomar en cuenta, pero sí los niños de 5, 6, 7 años yo creo que sí, ¿ya? También tenemos otro video que se llama Guardianes de la Historia, ¿ya? También habla de cómo el pueblo, los primeros cristianos fueron perseguidos, ¿ya? Así que también es un buen dibujo animado como para ver en familia, en el momento del culto en familia, ¿ya? El otro, mi historia preferida, esto es con títeres, son historias bíblicas, ¿no es cierto? Hechas con títeres. Usted inclusive puede preparar, por ejemplo, si usted quiere hablarle a su hijo de que hay que estar tomado de la mano de Dios y no negarse a lo que Dios nos dice, por ejemplo, y quiere mostrar la historia, quiere mostrar la historia de Jonás, ¿ya? Entonces, busque allí anticipadamente, y ahí es donde yo le digo que debe ser preparado con anticipación. Busque en internet, en YouTube, seguramente debe estar la historia allí de Jonás. Y allí después usted puede leer un versículo con él, donde aparece el versículo principal de Jonás, y con eso usted termina diciéndole a su hijo de que es mejor hacerle caso a la voz de Dios que no hacerle caso, porque Dios siempre va a estar, Dios siempre va a saber dónde estoy, etcétera. Ahí usted puede darle el enfoque que requiera. Eso para los más pequeñitos. Pero para los más jovencitos, hay una película, y esta es una película, pero quizás podría verla por 10 minutos en su culto familiar, tiene para una semana, quizá un poquito más, Manos Consagradas. Manos Consagradas es una historia real del doctor Benjamin Carson, ya que todavía vive él, un hombre criado en el barrio de Bronx, allá en Estados Unidos, un barrio difícil, complicado, de pandillas, ¿no es cierto? Y bueno, gracias a una mamá cristiana que le dijo, hijo, lee todos los días, todas las semanas un libro, y le dio otra serie de consejos que no les voy a contar, porque la idea es que ustedes lo vean con su jovencito, ¿ya? Y ustedes pueden ir analizando cómo se desarrolla esta historia y cómo llegó al final Ben Carson a ser, inclusive fue candidato presidencial de Estados Unidos. Entonces, pueden ver estas películas no de una vez, sino que de a poco, cosa de que quede gustito y al día siguiente el hijo va a querer, mamá, ya, continuamos con la historia, ya, esa es la idea. Que lo puedan ver y analizar en familia. Y lógicamente buscar un versículo apropiado a la situación que vieron en el capítulo o en la parte que vieron. ¿Ya? Eso para los más jovencitos. También tenemos otra cosa, cómo todo comenzó. Y esto habla de los orígenes de la iglesia adventista. Ya habla desde Guillermo Miller hasta el Gran Chasco, ¿no es cierto? Y cómo fue la organización de la iglesia adventista. Esta también, que es una mega producción, que dura más de 2 horas, me parece, si mal no recuerdo, también pueden verla por parte. Voy a ir más rápido porque en beneficio del tiempo. Para los que somos ya más grandes, más adultos, podemos ver, hay distintas películas cristianas, ¿no es cierto?, que también podemos ver por parte. Pero hay una historia que es de 1982. Cuando yo recién llegué a la iglesia, se hablaba mucho de esta película que se llama Un grito en la oscuridad. Es protagonizada por Meryl Streep, algo así se llama. Una famosa actriz, también ha ganado Oscar, por lo que tengo entendido, y habla de un matrimonio adventista que tuvo que enfrentarse al juicio, ¿no es cierto?, de haber sido tachados de haber sacrificado a su hijo a Dios. ¿Ya? Los dejo hasta ahí. Ustedes tendrán que verla en su culto familiar, tienen que programarla entonces, buscarla en YouTube y la pueden ver por partes, ¿ya? Así que es el matrimonio Chamberlain, ¿no es cierto? La historia verídica del matrimonio Chamberlain, que fueron acusados de haber matado a su hijo o a su hija. Así que ahí les dejo para que ustedes puedan verlo en familia. Y también hay documentales de tierras bíblicas, ¿no es cierto?, cómo vivió Jesús en esos tiempos, que puede también compartir con su familia, principalmente con los más grandecitos, ¿ya? Bien, la siguiente recomendación es que sean participativos.
Todos deben usar sus talentos durante el culto, ya sea tocar un instrumento o recibir un versículo bíblico y que lo lean. Lo que se sabe hacer bien se debe utilizar para alabar a Dios. Si su hijo canta, que cante. Si su hijo recita, que recite un versículo al Señor. Se aprenda, no sé, unos versículos, el Salmo 120, el Salmo 23, no sé, una cosa así, que los niños participen. Yo he trabajado en colegios adventistas y lo que nunca me ha pasado es que, por ejemplo, cuando yo decía, niños, el lunes nos toca el acto, ¿quién puede animar? ¿Quién puede cantar? Nadie se quedaba quieto. Todos, yo, tía, yo, tía, yo, tía. ¿Por qué? Porque ya ellos perdieron ese pánico escénico. Están acostumbrados de chiquitito a participar. En las iglesias, en nuestras iglesias, desde chiquititos los niños cantan, recitan, pasan a dejar sus ofrendas, ¿no es cierto? Leen algún versículo bíblico. Muchas iglesias han tomado el hábito, ¿no es cierto?, de poner un representante de cada edad en la plataforma. Por lo tanto, hay un adulto, el predicador, hay un joven, hay una mujer a lo mejor también por ahí, y hay un niño o una niña. ¿Ya? Entonces, todo eso va haciendo que los niños tengan más seguridad y vamos a tener futuros líderes. Así que es muy importante de que los cultos familiares sean participativos. El culto familiar también no sustituye el encuentro individual con Dios, lógicamente. Por eso, lo ideal es que cada persona esté en contacto con Él a solas. O sea, si bien es cierto, estamos haciendo nuestro culto familiar, eso no quiere decir de que solamente yo como mamá, como adulto, me quedo con eso. No, debo yo en forma personal, como decíamos en el versículo al inicio de Deuteronomio, debemos, ¿no es cierto?, la palabra de Dios implantarla en nuestro corazón. Y eso se va a hacer, se va a lograr teniendo una conexión con el Señor, una conexión personal. Por eso es importante de que usted, mamita, tenga su culto personal, ¿ya? Y eso, ojalá, es la idea, ¿no es cierto?, principal, que usted en la mañana lo primero que haga al abrir sus ojos es dar gracias a Dios por la noche que le dio, dar gracias a Dios porque abre sus ojos y poner su día a disposición del Señor, ¿ya? Y para eso, en la mañana, nosotras las mujeres tenemos una matutina muy bonita que podemos hacer en la mañana, leer el Reavivados por su palabra, ¿no es cierto? Y lógicamente orar, cantar si quiere cantar también, hacer el culto personal, ¿ya? Y para que después, en la tarde, pueda hacer su culto familiar. Lo siguiente, aquí hay una cita muy importante, porque a lo mejor a usted se siente identificado con esto. Nunca apreciará el mundo la obra de los padres prudentes. Claro, porque hay personas que van a decir, ¿y qué estás haciendo con tu hijo tan chico? ¿Cómo se te ocurre estar contándole esas cosas tan chicos si es una guagua? Y van a tacharlo a usted de fanático, de loco, de ridículo, de canuto, de lo que sea, ¿ya? Pero dice aquí, continúa la cita, pero cuando sesione el juicio y se abran los libros, esa obra se verá como Dios la ve y será recompensada delante de hombres y ángeles. ¿Qué me interesa a mí? Lo estoy diciendo así como irónico. ¿Qué me interesa a mí lo que digan los demás? Si a mí lo primero que me debe interesar es lo que diga Dios. ¿Ya? Se verá que un hijo criado fielmente fue una luz en el mundo, perdón. Velar sobre la formación del carácter de ese hijo costó lágrimas. Claro que sí. ¿O acaso usted nunca ha llorado por su hijo al verlo enfermo? ¿O a lo mejor en algún problema que se vio involucrado? Y usted, lógicamente, como madre, es como si le pasara a uno. Y más que eso. Entonces, a lo mejor le va a costar mucho hacer el culto familiar y le va a costar lágrimas y le va a costar ansiedad y a lo mejor noches de insomnio porque no sé cómo hacerlo, voy a preparar esto así, voy a preparar esto allá y a lo mejor va a ocupar tiempo extra, ¿no es cierto?, para poder preparar su culto familiar. Pero la obra que usted está haciendo es sabia y los padres van a oír al gran maestro con mayúscula porque está hablando de Jesús, que le va a decir a usted, bien, buen siervo y fiel. ¿Qué me importa lo que digan los demás, el mundo, si ellos no me dan la salvación? ¿Qué me importa lo que digan los demás de cómo yo estoy criando a mi hijo, si al final los que van a vivir eternamente son aquellos que siguen la palabra de Dios? Por lo tanto, queridas mamitas,
quiero que ustedes noten lo importante que es esto. Y les invito a que no se desanimen. Hay un versículo en la Biblia, en Salmo 126:6, que dice, el que llorando esparce la semilla, en el caso de que usted de repente diga, no, esto no funciona. No hay caso, no es lo mío. Pero dice, el que llorando esparce la semilla, el que le costó, el que se esforzó, se sacrificó, al final, cantando recoge sus gavillas. Entonces, si no le resultó por un lado, intente por otra forma, intente de otra forma, busque otro recurso, de tal manera que poder captar la atención de su hijo y pueda lograr ser un hábito en su hogar. Con esto ya estoy terminando. La Biblia dice allí en Salmo 78, y aquí lo habla Jehová en la voz de Asaf. Dice, escucha pueblo mío mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, dice Dios. Abriré mi boca en proverbios, en cosas sabias, en palabras sabias. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, cosas del pasado, yo se las voy a contar, los cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres no las contaron. O sea, estas palabras sabias, estas palabras del pasado, no la contó la profesora, no la contó el pastor, no la contó la abuelita, sino que los padres, los responsables en contar la ley de Dios, la palabra de Dios, la formación de un hijo, los valores, los responsables son los padres, ¿ya? Y no debemos encubrirla a los hijos, continúa el versículo 4. Debemos contar a las generaciones venideras las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que Él hizo. Somos nosotros los responsables en contarle a nuestros hijos las grandes maravillas que el Señor ha hecho. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificásemos a los hijos. Los padres son los responsables, la Biblia lo dice, la palabra de Dios lo dice. No podemos esquivar esta responsabilidad. Somos nosotros los encargados de entregar, de formar a nuestros hijos y formarlos en las 4 áreas que fue formado Jesús. En salud, ¿no es cierto? En estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres, en la parte espiritual y social. Para que lo sepa la generación venidera, estoy leyendo el 6, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Lógicamente, mi abuela le contó a mi mamá me contó a mí, yo le cuento a mis hijos le contarán a sus hijos. Cada uno nosotros somos responsables de entregar esta verdad a nuestros hijos y a las futuras generaciones. Versículo 7, a fin de que pongan en Dios su confianza, nuestros hijos pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que es que guarden sus mandamientos. Pero miren, no termina aquí este capítulo, porque hasta aquí estamos todos bien y entendemos bien que es nuestra responsabilidad entregar lo que el Señor nos ha dado, su palabra, su verdad, su historia, ¿no es cierto? Debemos nosotros ser los responsables y decírselo a nuestros hijos. Pero miren lo que pasa aquí en el versículo 8, que ojalá usted no lo sea, no sean como sus padres, una generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso en su corazón ni fue fiel para con Dios y su espíritu. Espero que no sea usted de esa generación o de esos padres contumaz y rebelde, que no es capaz de poner en el corazón de su hijo la verdad, la paz, la libertad y la salvación que da Cristo Jesús. Quiero agradecer el poder darme todo este tiempo para poder exponer este tema que nos habla de la importancia del culto familiar, y espero que les pueda ayudar. Si ustedes ya lo hacían, ojalá alguna de las ideas que presenté les sirva, y si no lo hacían, que comiencen desde ahora con este propósito, separar un tiempo en familia para compartir con ellos y principalmente, en la formación de ellos, y principalmente entregar la palabra de Dios a nuestros pequeños. Le damos las gracias, hermana Soledad. El tema ha estado muy bueno.
muy para nosotros como familia, ¿cierto? Que estamos empezando muchos con hijos chiquititos, es un tema muy importante. Y bueno, queremos dar espacio para que si alguno de acá de los presentes en Zoom tiene alguna pregunta, también los hermanos que están, o los amigos que nos están viendo en YouTube, también puedan hacer una pregunta, a ver si la hermana Soledad nos puede contestar, ¿cierto? A ver si alguien acá quiere hacer una consulta, pueden levantar su manito o se pueden desmutear, perdón. Como ahí te podemos ver si hay alguna pregunta en YouTube o algún saludo o algo que hayan escrito. Parece que quedó claro el tema. Sí, Parece que quedó muy claro. que nadie tiene duda. Sí, en YouTube tenemos un mensaje de Jessica que dice: buenísimo el programa, María Soledad, saludos desde Concepción, un abrazo a Vivita. Un saludo para Jessica también. Escribió también Hernán Andrés, amigo Abarca, qué buena temática, cariños a la querida tía Sole. El pastor Hernán, muchas gracias. Iglesia Adventista de Yoyeo escribió buenas temáticas. Y Manuel Adán me colocó excelente escuela para padres. Muy de cerca el mensaje. Muy de cerca, sí. Pero es unánime. Gracias a él tengo a mis hijos, así que muy de cerca el mensaje. Ya. Acá tenemos una mano levantada. Sí. Dale el pase, Melissa. Adelante, Francisca. Hola, feliz sábado a cada una de ustedes. Agradecer porque bueno, yo no tengo hijos, pero siempre sirve. Al final el culto familiar es tanto para los que los que no tenemos y los que tienen hijos. Así que muchas gracias y solamente una como acotación. El libro que mencionó, Cuéntame, que es el para niños, está en ACES. Exacto. Tiene otra fachada. Sí, pero está en ACES, así que súper. Buen dato, gracias. Gracias, Francisca. Sí, este libro está en ACES. La hermana Jocelyn lo está mostrando en la portada. Fue el libro del año de aventureros, creo, hace 1 o 2 años atrás. Excelente. Y es cortito, así que es fabuloso este libro. Muy, muy, muy bueno. Es súper breve. Sí. Muy bien. ¿Alguna otra duda, pregunta? Hola, yo por acá, desde Machalí, sexta región, ex integrante del Club Adonai. Pero lo bueno es que sigue la hermandad, la amistad, y gracias por su buena charla, hermana. No puedo hablar más fuerte porque mis niñas duermen, pero excelente su charla. Anoté varios tips para poder incluir en el culto de las familias. Así que muchas gracias y que Dios las siga bendiciendo. Gracias, hermana Karen. Muchas gracias. Qué bueno que pudo sacar algunas ideas. Hay muchas. De hecho, hay un boletín, no sé si se llama 101 ideas para el culto familiar. Si ustedes lo buscan en internet, allí van a encontrar, inclusive hay un libro también que habla sobre esto. Así que, no, ustedes busquen porque hay mucho por hacer. Hay muchas ideas por hacer. Va a ir de acuerdo al niño, de acuerdo a la edad del niño, ¿ya? Así que, pero hay para todos. Gracias Karen. Un abrazo. Igualmente. Teníamos otra manito levantada, pero parece que la bajaron. Ya no está. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien más que quiere o decir algo, la hermana? Hola, Melissa. Hola, Felipe. Adelante. Hola, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, Felipe. ¿Tanto tiempo sin vernos? Sí, pues. Pero un gusto verlo a través de esta forma, ¿no es cierto? Que de igual manera es bueno, es muy bueno. Sí. Muy buen tema y me gustó el final. Me gustó cuando hablaba acerca del trabajo pesado, pero la recompensa es grande. Así. Porque a veces cuesta y uno no sabe cómo seguir adelante y la recompensa es, partiendo de que los niños van a conocer más a Dios, van a poder llegar al cielo y todos juntitos. Qué triste Amén. va a ser, qué triste será cuando un padre no pueda estar con su hijo en el cielo. Eso sería horrible. Sí.
Entonces, es nuestra responsabilidad como padres. Así que, excelente tema, de verdad, hermana María Soledad. Gracias. Yo me quedo feliz con saber de qué les va a servir, que va a ser de apoyo para ustedes, de ayuda. Así que yo con eso feliz. Vale. Quiero decir otra cosa, si se puede por el tiempo, Meli, Maite, ¿me permiten? Sí, dale nomás. Bueno, ahora que comenzó marzo, uno busca colegio y uno quiere que tenga la excelencia académica, ¿verdad? Y eso hablábamos con mi esposo, de que la excelencia académica es esto, la parte espiritual. Sí. Generalmente no se incluye Dios en el colegio. Sí. Pero esto es la excelencia académica, quizás que no sepa tanto idioma, que no sea el número 1 en CIMSE o la PSU, no sé, pero Dios quiere que seamos en este nivel espiritual excelente a nivel académico, pero espiritual. Amén. Amén. Así es. ¿Y ustedes tienen la bendición de tener el colegio adventista ahí, en Manzanal, en Rancagua? Casi está el Educa Hope. Estamos probando ahí por la pandemia además, y vamos a ver cómo funciona. Muy buena recomendación también, muy buen sistema. De hecho, bueno, la hermana White recomienda de que los niños hasta los 7, 8 años deberían estar en casa y deberían ser educados, la primera educación es de las mamás. Por lo tanto, sería ideal, ¿no es cierto?, de que usted tomara esa responsabilidad y si se nos permite, la Iglesia Adventista sacó este sistema, EducaHub, que estamos recién empezando en esto, pero la verdad, sobre todo, mire, en este momento de pandemia viene muy bien, así que de verdad que es muy recomendable, así que qué bueno que lo sacaste a colación, Karen. Muy sí, bien. hartos alumnos, no, hay 2 alumnos de la EducaHop, así que está el Mateito de Giselle y también... Acá tenemos otro EducaHop. Sí. ¡Qué bien! Giselle. Sí, estamos haciendo publicidad. Tenemos otro mensaje en YouTube que dice: Avi Chile, tengo 2 hijos, una adolescente y un preadolescente, y me ha costado con ellos mantener el culto familiar porque no logro captar su atención sin que se me aburran. Espero que con estas ideas pueda captar su atención. Ya, ahí están entonces varias ideas que pudimos dar, ¿no es cierto? Tratemos de enfocarlo también a la edad de ellos. Yo hace un tiempo atrás, espero que no se enoje mi hijo de 17, pero hace un tiempo atrás hablamos de masturbación, ¿ya? Hay un folletito que sacó la iglesia hace varios años atrás y que allí aparecen varios versículos, ¿no es cierto? Y esos temas en inicio de pubertad, 11, 12 años, es importante también que lo tratemos, ¿ya? Y esos temas también son atractivos para ellos. Quizás en un primer momento van a decir, no, mamá, no me hables de eso, o no, le van a hacerle como asco, quizás, no sé, pero es importante de que los niños se informen y se informen a través de ustedes, ¿ya? Para que ustedes puedan hablarle cara a cara la verdad, ¿no es cierto? Porque ellos van a recibir mucha información. Si van al colegio, van a recibir información como cuídate, usa condón, la masturbación es buena, etcétera, etcétera. Sin embargo, nosotros sabemos muy bien de que esto en definitiva no es lo recomendable ni aceptable por el Señor. Entonces, quizás tomar temáticas que tengan que ver con esa área, ¿no es cierto?, con el área sexual, de amistad. Eso ayuda a los adolescentes y preadolescentes a estar más interesados en el culto y no lo vean como un tema ajeno. Hasta de eso habla la Biblia. Por lo tanto, debemos quizás tomarnos un tiempo nosotras solas, como mamás, como sacerdotes del hogar, o el papá, no sé, o juntos, para poder estudiar juntitos este tema y posteriormente presentarlo a nuestros jovencitos en el culto familiar. Acá le iba a mostrar otro libro que también para hacer los cultos, el Háblales de mí. También salen ideas para hacer el culto y viene con un CD con cantos para desarrollar cada una de las historias. También es muy bueno. Sí. Vamos a ver si es que hay algún otro... Voy a aprovecharte una pregunta porque yo justo estaba hablando con la Maite, con Karen. Yo tengo yo tengo 3 hijos y me cuesta porque los 3 están en edades distintas. Tengo una de 17, uno de 9 y uno de 2.
entonces tengo como que hacerme multifacética para que cada uno le guste el culto. Pero los dos más grandes siempre le ha gustado. El problema es el más chiquitito, que es demasiado concreto. Entonces me cuesta como enseñarle qué es el amor de Dios. Por ejemplo, estábamos orando, pidiendo por los alimentos, y él me dijo, pero mamá, si Dios compró la comida, o sea, es demasiado pillo, es demasiado despierto, entonces me cuestiona todo, y estaba tratando de hacerle más manualidades, cosas más, Sí. más cositas así, pero él me preocupa un poquito que no, como que no, se hace demasiadas preguntas y es demasiado chiquitito. Hay niños así, y frente a eso hay que responderles, ¿ya? Qué bueno que tiene hijos mayores que también le pueden apoyar en eso, ¿ya? Así que ahora, siempre en este tipo de cosas, en los cultos familiares, el que manda es el niño menor. Me refiero a que va a estar centrado en el menor, ¿ya? Porque no podemos nosotros enfocarlo en los más jóvenes, porque el menor se va a aburrir. Sin embargo, los jóvenes sí son capaces de poder estar, apoyar, ¿no es cierto?, en la enseñanza al más chico. Así que no, si su hijo es de esa forma, y que bueno, eso habla de un niño muy inteligente y bueno para investigar. Así que en cuanto pueda, en cuanto él aprenda a leer, facilítele libros, invierte en libros, para que él aprenda también a que no solamente preguntando puede saber respuestas, sino que también él investigando y leyendo puede llegar a respuestas. Y usted, lógico, téngale un set de libros, ¿no es cierto?, que le ayuden en esto que es él, ya que es su esencia, que es el hecho de ser tan concreto y investigar. Así que, no, bien lo que está haciendo, bien lo que está haciendo. A seguir adelante nomás, no se canse. Paciencia nomás. Sí. La hermana Jocelyn tiene la manito levantada. Hola, buenas tardes a todas, a todos los presentes, tía Sole, qué rico tenerla por acá. Gracias. Sí, quiero recomendar a los papás y los que son maestros también un libro que se llama, que lo tengo aquí, de hecho lo fotocopié, que se llama Enséñales a amar. No sé si lo han escuchado alguna vez, pero este libro trae ideas prácticas de cómo ayudar a tu hijo a crecer espiritualmente. Y por ejemplo, aquí habla de Dios y el niño, Dios y su palabra, son diferentes capítulos, doctrinas para niños, la comunicación con Dios, el desarrollo espiritual, pero todo tiene que ver con cómo enseñarle a tu hijo, qué historias de acuerdo a la edad, en fin, yo todavía no lo termino de leer, pero, y está como, no sé si está en ACES, este libro, pero se llama Enséñales a amar, de Donna J. Javenich, ¿ya? Por si lo quieren, yo puedo compartir igual la fotito ahí en el WhatsApp para que los papás que se interesen puedan buscarlo, no sé si estará en la web, no sé, pero es un libro muy bueno, los capítulos que yo alcancé a leer, que fueron los primeros, muy atingente a cómo uno, como mamá, ciertas cosas, es como lo mismo que plantea Elena de White, pero en cosas prácticas, Claro. ¿ya? Así que les dejo ahí ese datito. Gracias, tía. De nada, pues, de nada. Cada vez se hace más difícil criar, debo decirlo. Por lo mismo mi hijo mayor no quiere tener hijos todavía, o no quiere tener hijos, porque me dice, mamá, los hijos, está muy complicado educar a un hijo. Hay muchas malas influencias, ¿no es cierto?, que Satanás está presentando para poder quitar, ¿no es cierto?, a los hijos de las manos del Señor. Por lo tanto, debemos nosotras como sacerdotes, como responsables de los corderitos del Señor, debemos nosotros ser las preparadas para poder ayudar a nuestros niños y darles las herramientas para enfrentar lo que se viene, ¿ya? Cuando hablo de lo que se viene, las tentaciones y los peligros con los que se van a encontrar afuera, ¿ya? Así que es muy importante el dato que nos dio la hermana Jocelyn, porque debemos nosotros preocuparnos, nosotros informarnos para poder ser receptoras y también canales para poder hacerle llegar estos mensajes a los niños y prepararlos para vivir en este mundo. Sí, ese libro lo mostraron el otro día en el live de ACES, así que sí está en ACES, lo mostraron el otro día. Ya. Daniela, ¿tienes tu manito levantada? ¿Le puedes desmutear?
bueno, no sé si le tocaba a la otra persona primero, no era como para saber si puede quedar como listado de los libros, porque no alcancé a anotarlo, como para tener una idea y también dónde los podemos conseguir. Sí, yo anoté hartos, así que después lo compartimos en el WhatsApp. Gracias. Si nos falta alguno ahí, la Maite nos ayuda con el contacto de la hermana Soledad. Sí, sí. De todas maneras, cualquier cosa que yo pueda ayudarlas, fotos de algo, no sé, lo que quieran, ahí les ayudamos. Muchas gracias, hermana. Bueno, y también sí, mi hijo, no sé si, bueno, por este tipo de pandemia que empezó, que ahora es como todo online, de verdad me cuesta como mucho hacer el culto, quizás no lo hago tan entretenido como debería, pero de verdad me cuesta mantener su atención, es como que se aburre con todo. ¿Cuántos años tiene? Tiene 7. Ya no me, con suerte le debo decir si ni siquiera pesca las clases online. Él no está acostumbrado a jugar videojuegos. Poco. Sí, porque en eso debemos tener mucho cuidado, ¿ah? Yo no soy psicóloga, pero sí la experiencia que me da el hecho de trabajar como profesora, y bueno, uno igual estudia, lee, ¿no es cierto? Y el hecho también de tener hijos y hijos varones, que son los que más apegados a este tipo de cosas. La verdad es que el hecho de que vean tanto cosas audiovisual y tan atractivas como son los videojuegos, nos juega en contra, nosotros como profesores nos juega en contra, y tenemos que lidiar con esto, porque tenemos que tratar de hacer las clases más atractivas que lo que es un videojuego, para que un niño esté con ganas de querer estar en la clase y esté dispuesto a escuchar la clase. Porque ellos, claro, están acostumbrados al ruido, al sonido, a los colores, al brillo, que de repente aparece humo, no sé. Entonces, necesitamos nosotras, bueno, uno como profesor, ustedes como mamá, yo como mamá, necesitamos hacer que nuestros cultos familiares sean más atractivos, sean atractivos de tal manera de que él quiera estar. A lo mejor va a ser un poco difícil, Daniela, en un principio, pero intenta de una cosa, de una forma, de otra, hasta que logres ver cuál es la manera que puedes captar la atención de tu hijo. Ya te dimos varias ideas, puedes encontrar más, como te decíamos, y algo va a haber, pero no te canses. Eso es lo que, por favor, nunca se cansen, porque no podemos vernos vencida ante el enemigo. Para mí esta es una lucha frente, el conflicto lo tenemos nosotros, el gran conflicto lo tenemos nosotros como mamá, para que Satanás no nos arrebate a nuestros niños. Por lo tanto, no debemos cansarnos de intentar de una manera u otra manera para que nuestros niños tengan el temor de Jehová, ¿no es cierto? Y lo esperen junto con nosotros. Maite, no sé si tiene algún mensajito que haya quedado en YouTube. Estás muteada, Maite. Estás muteada. Perdón que estoy con estornudo. Tenemos un mensaje de Avi Chile, que escribió delante de sus hijos adolescentes y preadolescentes, y puso: ¿hay alguna otra idea para los adolescentes, niña 16, y preadolescentes, niños 12? Gracias. Bueno, mire, la otra que puede servir es salir de la casa. Bueno, aquí ahora no se puede, pero los que puedan, háganlo. Ir a la playa y hablar de la creación, o ir al campo, al jardín, o hacer el culto familiar en el patio. Nosotros de toda la creación podemos sacar una enseñanza. Tratemos de que no nos encasillemos en que ya, siéntense aquí, hagan esto, y ahora esto y esto otro. No, sino que veamos fórmulas, ¿no es cierto?, para poder buscar la que más acomode a nuestra realidad. Porque a lo mejor yo les dije aquí, disfracen a un muñequito, pero a lo mejor para el niño de 2 años de Melissa no le va a servir, ¿ya? Entonces esto no es una regla así tan tajante, sino que cada familia va a tener que buscar de acuerdo a las características del niño. Algunos niños son
son el estilo de aprendizaje de algunos niños. Todos tenemos estilos de aprendizaje distintos, unos somos más visuales, otros más concretos, y así. Entonces, va a depender. Pero como les decía, el hecho de ver una película juntos, eso puede servir. El hecho de conversar temas de contingencia también y enfocarlo, uno tiene que pedir mucha ayuda al Señor para enfocar esos temas al tema espiritual, al nivel espiritual, y poder conversar, llegar al tema de que ellos también puedan analizar, no solamente como un tema de actualidad, sino que un tema también que me está anunciando que Cristo viene, por ejemplo, ¿no es cierto? Y bueno, cómo lo podemos tomar como cristianos, ese tema, y así. Entonces, por ahí habría que verlo. La verdad es que tener niños de 12 y 16 años, niños que están en plena rebeldía, sobre todo el de 16, ojalá no sea el caso, pero aquí es la época en la cual los niños deciden si aceptan o no aceptan lo que usted le enseñó. Entonces, por eso es tan importante de que usted no se canse, ¿ya? De que usted dedique un tiempo, a lo mejor haga el culto algo más liviano, no tan rígido, con niños de 12, 15 años, a lo mejor podría hacerlo de media hora, pero no, empiece por 15 minutos, 10 minutos, algo cortito, un cantito, un corito, una oración, un versículo bíblico que comentemos, o no sé, el pedacito de película que comentemos, y después listo, cada uno, y después poco a poco vaya subiendo el tiempo, ¿no es cierto?, que puede estar con ellos en su culto familiar. Puede pedirle a ellos también que hagan el culto familiar, eso también es muy bueno, ¿eh? Porque de esa manera uno como padre se da cuenta cuál es la necesidad que tienen los niños, de qué quieren conversar, ¿ya? Entonces, eso puede también darle la oportunidad a ellos de que se expresen y que salgan de duda y pongan un tema en la mesa que puedan compartir y conversar en familia. Eso, ojalá pueda ayudarle. Abby. Muy buenos los consejos, hermana. Le damos las gracias. Maite. Sí, le damos muchas gracias a la hermana Soledad por habernos traído este tema esta tarde, que estuvo muy interesante, tuvo muy buena acogida por todas las madres, y algunos, vi un papá por ahí conectado delante, bueno, está Felipe ahí también, pero gracias por el tema. Siempre hay dudas con respecto al tema, y cuando lo hablé con la hermana Soledad le dije, el culto familiar, como que siempre dicen, ya hay que hacer el culto familiar, pero nadie explica como a ciencia cierta cómo hacerlo, y las mamás siempre buscan una pauta o una guía para poder orientarse. Así que buenísimo el tema de esta tarde, muchas gracias por haberlo traído, y también le quiero dar un agradecimiento especial a Christopher ahí, que el jamón del sándwich de la hermana Sole, que me ayudó a hacer la transmisión por Instagram, porque hoy día estamos por 3 plataformas, gracias a Dios estamos por YouTube, por Zoom y por Instagram. Así que darle las gracias a Christopher, que ahí nos ayudó con eso. Un niño con Putin. Y, bueno, les queremos dejar una propuesta y también un anuncio. La propuesta es, que lo hemos conversado con Melissa en otras ocasiones y también ahora con Jocelyn, es formar un grupo pequeño de madres en el cual poder tratar estos temas, poder juntarnos a través de Zoom, aunque sea un ratito, poder darnos un momento de estar con otras mamás y compartir experiencias, y también estudiar un poco más acerca de la palabra de Dios. Así que yo voy a dejar mi número ahí, y la que quiera unirse a este grupo pequeño que vamos a formar, me puede escribir ahí a un WhatsApp, no hay problema. Y lo otro es avisar que vamos a tener un live a través de Instagram con Melissa, que va a hablar acerca de lactancia. Así que las dejamos invitadas, porque Melissa es enfermera y también es consejera de lactancia, así que vamos a hacer un live a través de Instagram. Les vamos a dejar ahí también la información. Así que eso, para finalizar, vamos a cantar, y vamos a pedirle a la hermana Soledad si puede hacer una oración.
Oremos. Oh buen Señor, gracias damos, Padre, porque usted a través de su palabra nos deja las ideas claras, Señor, de lo que pretende usted al darnos como responsabilidad ser padres, al formar, Señor, a nuestros niños. Queremos, Señor, pedir su ayuda. Se presentaron en esta tarde una serie de ideas. Sin embargo, solas o solos no podemos. Necesitamos de usted para que nos dé sabiduría, para poder guiar a los más pequeñitos, a los corderitos, Señor, ante su trono de gracia, y que podamos todos juntos ser victoriosos ante la presencia de nuestro Señor Jesús cuando venga en gloria y majestad. Oh Señor, ayúdenos a ser padres fieles, ayúdenos a ser padres que estén dispuestos a guiar a los niños, Señor, a sus pies. Acompáñenos, Señor, bendiga a cada una de las madres, a los papitos que han estado presentes en esta tarde. Dirija mi vida también, Señor, en mis responsabilidades. Y suplico, Señor, de que usted bendiga grandemente al pastor Hernán con su esposa, su familia, que tienen la responsabilidad también de guiar a su pueblo allí en Villa Alemana. Oh Padre amado, muchas gracias por todas sus bendiciones y amor. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Muy agradecida junto a Melissa por haber participado de esta primera escuela para padres / red familiar de este año 2021. Vamos a estar todo el año con temáticas de educación, así que una vez al trimestre estaremos enviando la invitación para quienes quieran participar con nosotros. Muchas gracias a todos por participar y a nuestra oradora de hoy. Muchos cariños para todos y muy feliz sábado. Chao, que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación. Chao.